Hola a todos, mi nombre es Enrique, tengo 26 años y soy seminarista de primer curso. Y bueno, hoy os quería hablar un poco de cómo ha sido mi proceso vocacional, ¿no? De cómo he descubierto que el Señor me llamaba a, a la vocación del sacerdocio. Porque yo hasta hace poco, pues, estaba convencido de que mis planes eran, pues, formar una familia y trabajar en un colegio de profesor, que era para lo que yo había estudiado, ¿no? Estudié la carrera de magisterio en educación primaria y luego un máster con el objetivo de acabar trabajando y dedicando mi vida a la enseñanza de los pequeños. Y bueno, pues en esta historia la verdad es que he tenido bastantes experiencias, ¿no? Que me hacían ver que el Señor, pues lo más seguro que no tuviese esos planes que yo pensaba para mi vida. Y bueno, dentro de ellos os voy a contar los que creo que son más relevantes y así tampoco me alargo demasiado. Todo empezó leyendo un libro que se llama La familia que alcanzó a Cristo, súper recomendable porque es buenísimo, que nos cuenta un poco la vida de San Bernardo, de uno de los grandes santos de la Iglesia, y cómo San Bernardo consigue que toda su familia acabe en el convento, ¿no? Como él, pues teniendo vocación de monje. Y bueno, pues yo estaba leyendo este libro súper entusiasmado, me encantaba, la verdad, pero hubo un día que yo había quedado con mis amigos y acababa de leer un capítulo del libro y estaba esperando en la calle al autobús para llegar al sitio al que había quedado, ¿no? Con mis amigos. Y mientras estaba esperando al autobús, de repente, en mitad de la calle, tuve un flash, me puse a llorar y un pensamiento en mi cabeza de pidiéndole al Señor, ¿no? Y no sé ni cómo surgió, pero en el que yo le decía al Señor, Señor, lo único que yo quiero en esta vida es estar cerca de mi familia y de mis amigos. ¿No me vas a permitir tener esto? Y llorando en la calle. Bueno, se me pasó enseguida, tampoco entendí muy bien este momento. Va a tener más importancia en adelante. Ya os lo explicaré por qué. Pero yo no entendía, ¿no? No entendía qué me estaba pasando. Sí que me pareció raro y dije, uy, 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 esto no será señal de que el Señor quiere algo de mí, que me está intentando dar pistas acerca de mi vocación. Pero la verdad es que se me acabó pasando, ¿no? Y olvidando con el tiempo. Luego, un poco más tarde, pues 2 o 3 meses más tarde de tener esa experiencia que la verdad es que no entendí, me fui a celebrar la Pascua joven pues con un montón de jóvenes, la verdad. Y esta Pascua la verdad es que el Señor me dio mucha luz, eh, pero hubo un comentario de uno de los jóvenes con los que yo pude vivir esta Pascua que realmente me chocó, porque este chico era pues un joven que no se tomaba nada en serio, ¿no? Y que las únicas palabras que le vi dirigir en serio en esa Pascua fueron dirigidas a mí. Y es que nos hizo una pregunta en una reunión de grupos que teníamos en esa Pascua y, y yo se la respondí, ¿no? Y después de responder la pregunta, me hizo una pregunta, ¿no? Otra más. Y me dice, oye, ¿tú eres seminarista? Y le dije, no, no soy seminarista. Y me dice, pues serías muy buen sacerdote. Y el ver que las únicas palabras serias que dirigía en toda la Pascua eran esas y dirigidas a mí, dije, jolín Enrique, igual el Señor te quiere decir algo con esto. Has tenido la experiencia en la parada de bus, ahora esta con este chico, pues igual te lo tienes que pensar. Bueno, pasó un tiempo y acudí un día con mis padres y mi familia a una misa, pues en conmemoración de mis abuelos, ¿no? Para recordarles, para tener viva su memoria. Y nada más entrar a la iglesia, me puse de rodillas, ¿no? Para ponerme en presencia del Señor, miré a la cruz y todo el rato me venía la misma pregunta, el mismo pensamiento, y yo llorando, pero llorando de alegría. Y le decía al Señor, Señor, ¿de verdad quieres que sea sacerdote? ¿De verdad quieres que sea sacerdote? Se me repetía la pregunta constantemente. Y yo,
estaba sorprendido porque es que lloraba de felicidad. Y yo nunca había querido ser sacerdote, siempre me había causado rechazo la idea de poder ser sacerdote. Además, ya tengo un hermano que ahora mismo es diácono y decía, a ver señor, mi hermano ya es diácono, yo como que por ese camino no me llames. Y pues nada más al acabar la celebración de la Eucaristía, hablé con mis hermanos, les conté todo lo que me estaba pasando, diciéndoles que creía que el Señor me llamaba a la vocación del sacerdocio, que todavía no estaba seguro, pero que veía algunas pistas que me hacían indicar que esa era la voluntad del Señor con respecto a mi vida. Total, que al día siguiente, después de tener esta experiencia en misa, era domingo y pues acudí a misa también, ¿no? Pero acudí a una misa diferente. Yo estaba acostumbrado a acudir a la catedral, a misa de 6 de la tarde, pero resulta que ese día yo tenía partido de fútbol. Yo soy socio, bueno, era, ahora no, pero era socio del equipo de la Real Sociedad y iba a verle los partidos al estadio, ¿no? Y como coincidía con la misa, dije, bueno, pues voy por la tarde, me pierdo la misa de tarde, voy al partido, pero voy a misa por la mañana. Y pensé, a ver, ¿a qué misa puedo ir por la mañana? Y también tenía costumbre de ir o a la parroquia o a jesuitas. Pero hubo algo que me dijo que no, y que fuese a Capuchinos, una iglesia que estaba cerca de jesuitas a la que todavía nunca había entrado. Y dije, pues voy a probar, ¿no? A ir a Capuchinos. Y la verdad es que esta misa ya me fue como que vi clara cuál era mi vocación, porque se leyó el Evangelio del apóstol Tomás, el apóstol incrédulo, al que Jesús le dice, ¿no? Que no sea incrédulo sino creyente. Y me pasé toda la misa, pues, pensando en estas palabras, pensando que a mí esas palabras de no seas incrédulo sino creyente, lo que me querían decir era que todas las pistas que me había dado Dios hasta ahora no eran un invento producto de mi imaginación, sino que eran reales, ¿no? Y que me fiase del Señor, que tenía que confiar en Él, que no fuese incrédulo, sino que confiase y creyese en su palabra y en todas aquellas pistas que me había estado dando, ¿no? Que fuese valiente y tomase el paso de decir sí a la vocación del Señor. Y lo más curioso es que el sacerdote acabó la misa diciendo, bueno, en lo que a cada uno crea que le esté diciendo el Espíritu, que sea valiente, sea fuerte y tome ese camino, ¿no? Entonces ya lo vi clarísimo. Dije, vale, Señor, ya está. O sea, ya lo veo lo veo clarísimo. Veo que tu voluntad con respecto a mí es que tome el camino del sacerdocio. Pero esto no se quedó aquí, ¿no? Solo. Tuve algún momento más de iluminación en cuanto a la vocación, porque también he tenido momentos de duda, ¿no? Y uno fue cuando mi hermano y yo hablábamos y me decía mi hermano Miquel, que ya estaba en sexto curso, en último año, me decía, jo, qué pena, tú ahora vas a entrar al seminario y yo voy a tener que salir, con lo que me habría gustado coincidir contigo en el seminario. Y casualidades de la vida, el obispo, sin saber nada todavía de mi vocación, le mandó de destino a mi hermano estar en el seminario. Aquella pregunta que os lanzaba al principio de mi vídeo ¿de verdad no me vas a dejar estar cerca de mi familia y de mis amigos? Pues no era cierto, porque yo ahora tengo la suerte de estar viviendo mi primer año de seminario junto a mi hermano, porque el destino que le ha dado el obispo ha sido el seminario, el seguir formándose, estudiando y estar en el seminario con nosotros. Y lo más fuerte de todo es que cuando le comenté a mi director espiritual, que también ha ido un poco viendo el proceso de mi vocación, cuando le comenté que todo lo que me había pasado y que estaba convencido de que tenía vocación de sacerdocio, él no se sorprendió. Y a mí esto me mosqueó un poco porque siempre que habíamos estado hablando él me sugería y me decía que él pensaba que yo tenía vocación de padre de familia. Y como no se sorprendió, dije, uy, aquí algo raro pasa. Y le pregunté, oye, Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué no te has sorprendido? Si siempre me dices que crees que tengo vocación de padre de familia. Y me confesó, ¿no? Que hace 2 años,
casi 2 años, todavía no llega a los 2 años, pero hará casi 2 años, que murió un sacerdote de nuestra diócesis de San Sebastián en un accidente de coche. Se llamaba Miquel Biain, ¿no? Y que mi director espiritual lo primero que hizo cuando se enteró de la muerte de este sacerdote, de Miquel Biain, fue ir al sagrario y pedirle al Señor que acogiera a Miquel Biain en el cielo, pero que como nos había quitado una vocación, que nos diera una nueva, ¿no? Y que esa nueva vocación que él estaba pidiendo la veía reflejada en mi persona. Pero lo más fuerte, y lo que mi director espiritual no sabía, es que Miquel Biain murió un 21 de junio. Y al año siguiente, es decir, un año después, el mismo 21 de junio, el día que este sacerdote había muerto, yo moría como profesor, porque dejaba de dar clases, se me acababa el contrato ese mismo día y ya daba el sí definitivo al entrar al seminario, a la vocación que Dios había puesto en mi corazón, ¿no? Otro momento sorprendente también que me gustaría compartir con vosotros es una conversación que tuve con mi mejor amigo, que un día quedé con él a solas y pues no sé por qué, el Espíritu Santo le iluminaría, pero me empezó a decir, sin yo haberle comentado nada, oye, tú ya sabes la vocación que tienes, ¿no? Tú ya lo tienes claro, tú te quieres hacer sacerdote. Y no le faltaba razón, porque era la vocación que yo había descubierto, pero yo todavía no se lo había comentado a nadie para no hacerlo oficial y que la presión no me llevara a cometer o a tomar una decisión errónea, ¿no? Pues yo lo había estado meditando, porque así me lo había aconsejado mi director espiritual, que no se lo dijera nada a nadie, que lo rezase, que lo meditara y cuando lo viera claro, que entonces lo hiciese oficial. Y yo no le había dicho nada. Y fue una conversación de 10 minutos en la que me estuvo insistiendo muchísimo. Oye, que ya sabes que a mí me alegraría mucho que fuese sacerdote, porque eso sería señal de que eres feliz, de que estás haciendo la vocación de Dios, no sé qué. Pero lo más fuerte de todo es que yo esa semana había estado dudando acerca de la vocación del sacerdocio, ¿no? Y que mi amigo me repitió aquellas mismas palabras que me dirigió el joven en la Pascua joven, y me dijo, pues yo creo que serías muy buen sacerdote. Y entonces ya lo vi clarísimo, porque no creo en las casualidades, sino en las diosalidades. Y dije, esto es de Dios, Enrique, Dios quiere que te hagas sacerdote. Y así tomé mi decisión, ¿no? Con pequeñas cosas que yo fui viendo que eran señales que el Señor me estaba mandando, pues para acercarme a Él, pero para acercarme desde el camino del sacerdocio, en mi caso, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que yo siempre había tenido pánico a la posibilidad de que Dios me llamara al sacerdocio, siempre me había causado pavor, rechazo, pues vi que en realidad cada vez que sentía esa llamada del sacerdocio, mi corazón vibraba de gozo. O sea, tenía una felicidad y una paz increíbles. Y dije, jolín, Enrique, es que este tiene que ser tu camino. Por mucho que a ti te cause rechazo, que no quieras, es que así es cuando eres realmente feliz, ¿no? Y bueno, pues yo que siempre había querido ser padre de familia, que era mi mayor ilusión, pues me di cuenta de que a pesar de que Dios rompiera mis esquemas, mis planes vitales, que ese mito que existe, ¿no? Y que te dice que lo que tienes que hacer para ser feliz es lo que te nace a ti del corazón, que tienes que hacer las cosas que crees que te hacen feliz. Pues el Señor me ha hecho descubrir que no es cierto, ¿no? Que lo que realmente te hace feliz es cumplir su voluntad y no la tuya. Que la voluntad del Señor para cada uno es lo que realmente hace feliz a la persona, porque Dios es nuestro creador y Él sabe cuál es el camino que nos va a llevar a la felicidad. Entonces, que a mí era una invitación a no ser orgulloso, a ser humilde, fiarme del Señor y decir, Señor, tú me has creado, tú sabes qué es lo que me va a hacer feliz, pues enséñame el camino y dame la fuerza para seguir ese camino, ¿no? Yo me di cuenta de que donde realmente me sentía pleno y feliz era en la vocación que Dios había puesto en mi corazón, que era la vocación del sacerdote. De hecho, descubrí que los planes que Dios tiene para nuestra vida son muchísimo más grandes que los que tenemos nosotros para nuestra vida, ¿no? Y bueno, y estoy terminando ya mi primer año de seminario
y súper contento, súper feliz. Me estoy dando cuenta de que es la vocación que Dios tiene para mí, ¿no? Porque el seminario también es un periodo de discernimiento y, y pues soy consciente, ¿no? De que he tomado la decisión correcta de no seguir lo que mis apetencias, mi voluntad, lo que a mí me apetecía, sino la voluntad del Señor, que realmente soy feliz cumpliendo su voluntad y dejándome llevar por sus planes y no por los míos. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Hola a todos, un saludo muy fuerte para todos los de la diócesis de Esteli y especialmente para los que estéis en un proceso de discernimiento vocacional o viendo lo que el Señor quiere, o discerniendo, ¿no? Lo que el Señor quiere en vuestras vidas. Pues bueno, Beijing se ha puesto en contacto con nosotros, nos ha pedido que os grabemos un vídeo contándoos un poco nuestro proceso de discernimiento vocacional. Sé que me lo ha pedido a mí, a mi hermano, que acaba de hablar, y sé que lo ha pedido alguna otra persona más, como en unos vídeos de vocación cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues, la vocación personal de uno puede ayudar e iluminar la de otro. Y yo pido al Señor, ¿no? Que así sea, que a través de este vídeo, pues alguno de vosotros pueda por lo menos plantearse la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Por lo menos plantearse esa pregunta. Y como no, pues ojalá que muchos de vosotros recibáis luz, ¿no? Y que salgan entre vosotros muchas familias cristianas, muchas vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, que es una maravilla. A mí me veis aquí vestido de sacerdote, aunque todavía no lo soy diácono. Yo ya he hecho las promesas de obediencia al obispo, de celibato, del rezo de la liturgia a las horas, y estoy teniendo un diaconado muy gozoso, muy feliz, y la verdad es que lo desea cualquiera, ¿no? Este diaconado. Es verdad que en medio de la cruz, ¿eh? Porque es un misterio, ¿no? La vida cristiana, pero en medio de la cruz uno se encuentra con el Señor y merece la pena dar la vida por él. Bueno, os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Cómo he llegado a este ser diácono. Yo he nacido en una familia cristiana, somos tres hermanos, los tres chicos, soy el segundo de ellos. Bueno, tenemos otros dos también en el cielo, ¿no? Mi madre tuvo dos abortos naturales tenemos dos angelitos, ¿no? Rezando por nosotros. Y, y bueno, pues en mi familia la religión cristiana, ya os digo, no solo la religión, sino la vivencia, ¿no? De la fe ha sido algo muy habitual y como muy natural. Nosotros, pues en casa, no, todos los domingos íbamos a misa en familia, también rezábamos los laudes juntos, la liturgia de las horas, rezábamos alguna vez el rosario, es decir, como ha sido muy habitual, bendecíamos la mesa, algunas veces, pues yo qué sé, ir de romería a algún santuario de la Virgen. Todo esto ha sido muy habitual y para mí ha sido muy importante, ¿no? Y una de las cosas que más me marcaron en la infancia fue la insistencia de mis padres en la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Mi padre siempre, bueno, en nuestra casa bendecimos la mesa, claro, y el que la bendice es mi padre. Y siempre utiliza como la misma fórmula, ¿no? La misma oración. Y que lo que hace es dar gracias por el día, por los alimentos, por la familia, o por un invitado, si lo tenemos, y después siempre dice las mismas palabras. Haz que nuestro principal alimento sea hacer siempre tu voluntad. Siempre dice eso, ¿no? Haz que nuestro principal alimento sea hacer siempre tu voluntad. Y a mí eso desde pequeño se me quedó grabado. Oh Señor, haz que mi principal alimento, o sea, más incluso que el alimento físico, que mi alimento principal de lo que yo viva sea de hacer tu voluntad. Y yo además lo quería, ¿no? Pero yo de pequeño no sabía cómo descubrir la voluntad de Dios. Yo la quería hacer, pero digo, joder, ¿y yo cómo sé lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo saberlo? Y le preguntaba, ¿no? Y, y a mí, mi madre, ¿no? Me solía decir que mirase los sentimientos que había en mi corazón, los sentimientos profundos. A mí me decían, bueno, mira, Miquel, tú puedes tener sentimientos de muchos tipos. O sea, puede ser que en algún momento, pues que, no sé, que tengas muchos deseos de ir a jugar a fútbol en el patio del colegio. Pero, pero hay unos sentimientos profundos que son estables y que están en tu corazón y que los tienes que mirar. Y yo sabía qué es lo que yo quería. Yo sabía cuál era ese deseo. Y es muy simple, es que yo quería ser misionero.
Yo quería ser misionero. ¿Por qué? Porque a mí me decían que en África la gente moría de sed. Y yo era algo que no podía creer. ¿Cómo puede ser que en este mundo haya gente, haya niños como yo, con 6 7 añitos, pensaba eso? ¿Cómo puede ser que haya gente que esté muriendo de sed? Pero esto, ¿cómo puede ser? Yo viviendo en España, en un país desarrollado, y digo, esto, que hay gente que muere de sed. Y de hecho había veces que dejaba de beber para saber lo que era la sed y para saber qué es lo que se sentía, ¿no? En morir de sed. Y yo lo que quería era ser misionero, ir a África, hacer un pozo, construir un pozo, para que cuando lloviese, eh, que se llenase de agua y así pudieran beber. Y después de hacer el pozo, yo también quería construir una iglesia. Y yo sabía que en África la fe cristiana estaba perseguida, en algunos lugares, no en todos, pero que en algunos lugares se perseguía y que en algunos lugares había mártires. Entonces yo lo que quería era hacer el pozo, construir la iglesia, predicar el evangelio, esto con 6 7 años, ¿eh? Y que me matasen por predicar el evangelio. Yo quería ser mártir. Y entonces yo no lo pensaba, ¿vale? Pero yo ahora lo veo que eso era de Dios. Yo veo que ese sentimiento no lo puede tener un niño de 6 7 años, que no le sale a él, ¿no? Que eso es algo que Dios puso en mi corazón. Que si no, no es explicable. No puede ser que un niño que es feliz, que tiene una buena familia, unos padres que le quieren, unos amigos que le quieren, unos hermanos que le quieren, que no le falta de nada, no puede ser que un niño quiera ser mártir, que un niño quiera ofrecer su vida. Yo la quería ofrecer en ese momento. Y entonces, pues, como no podía venir de mí, yo sé que es algo que Dios puso en mi corazón. Estoy convencido de ello. Y poco a poco fue tomando forma, ¿no? Ese deseo de la misión, de ser misionero, fue tomando forma. Eso es evidente. Yo tenía un amigo que es al único que le decía que yo quería ser misionero porque me daba vergüenza, porque no es algo normal, ¿no? O habitual, mejor dicho. Y mi amigo siempre me decía que él quería ser aventurero, ¿no? Aventurero. La palabra era aventurero. Bueno, pues yo no quería ser un simple aventurero. Yo no quería una aventura a medias. Yo quería una aventura de verdad. Y yo le solía decir, mira, yo lo que quiero ser es misionero, que es una aventura, pero a lo grande, ¿sabes? Ignacio Zulaika se llama, me acuerdo perfectamente. Bueno, total, que este deseo de ser misionero fue tomando forma poco a poco. Y con 11 años yo fui a un campamento que me hizo muchísimo bien, y me hizo muchísimo bien especialmente la figura de un sacerdote que vivía en mucha santidad y que tenía una alegría que impresionaba. Yo, cuando lo conocí, dije, yo nunca he visto una persona que sea tan feliz. Yo quiero ser como él. Y yo me di cuenta en ese momento de que yo lo que quería era ser sacerdote. O sea, yo lo que quería era ser sacerdote. Yo quería ser como ese sacerdote. Y quería ser sacerdote. Y cuando volví, yo nunca les había dicho a mis padres, ¿no? Que lo de mis deseos de misión o de martirio me daba mucha vergüenza. Pero yo ahí sí que les dije a mis padres, mira, yo, y además se lo dije llorando, yo quiero ser sacerdote, el Señor me está pidiendo esto. Yo quiero ser sacerdote, con 11 años, se lo dije, llorando. Y se lo dijo también a mi hermano mayor, ¿no? Que acabéis de escuchar. Bueno, yo esto se lo dije, llorando porque les decía, o sea, como lo decía llorando porque decía, joder, imagínate que no me dejan ser sacerdote. Pero yo lo tengo que ser, ¿no? Y como que quería ponerlo claro, esto va en serio, ¿sabes? Eh, y me dijeron, mira, en mi diócesis, no sé si en la diócesis de Estelí, en vuestra diócesis, tenéis un seminario menor, pero en nuestra diócesis es una diócesis que a nivel de fe pues, es un poco pobre, ¿no? Estamos muy necesitados de oraciones. Y, y en mi diócesis no hay seminario menor, entonces yo no podía ir a un seminario menor. Pues me dijeron mis padres, mira, tú lo que tienes que hacer es seguir estudiando y cuando acabes el bachiller, pues entras a un seminario. Y así quedó la cosa, ¿no? Pero, claro, una vocación pues tiene que cimentarse, ¿no? Sobre roca firme. Y de la misma manera que un noviazgo, por ejemplo, pues pasa por crisis, ¿no? Hay momentos de crisis que lo que hacen es fortalecer el amor entre los novios. Y es bueno que haya momentos de crisis en el noviazgo, porque así es como se fortalece el amor, tú, el hierro, para darle forma, lo que haces es ponerlo a fuego, ¿no? Pues el Señor hizo lo mismo conmigo y mi vocación también tuvo que ser probada. ¿Y cuándo fue eso? Es muy gracioso, ¿no? Pues en el momento de la adolescencia. ¿Por qué? Porque en el momento de la adolescencia, para mí, apareció un mundo que hasta entonces había sido desconocido, ¿no? Yo
había pasado de ese mundo. Yo tenía 2 hermanos, chicos los dos. De repente para mí se abrió el mundo de las chicas. Dije, si existen las chicas, ¿no? Yo que nunca me había fijado. Y así de repente pues se me iban los ojos y decía, pero ¿cómo puede ser, no? Que el Señor me esté llamando a ser sacerdote y que me vaya a perder el noviazgo, que me vaya a perder el matrimonio, que me vaya a perder esta gozada. Y, y no me lo podía creer. Dijo, no puede ser que el Señor me pida ser sacerdote. No puede ser. De hecho, yo me enamoré, ¿no? De una chica muy buena, cristiana, era muy buena, muy guapa también. Y yo estaba enamorado. Y, y bueno, pues entonces decía, joder, no sé, chico. Yo llegué a la conclusión de que, mira, que con 11 años era un crío y que no podía tener la madurez suficiente para saber qué es lo que Dios quería de mí. ¿Por qué? Porque la necesidad de hacer la voluntad de Dios estaba tan arraigada en mi vida que yo nunca, nunca, nunca le iba a pedir salir a esa chica si yo no veía claro que fuera voluntad de Dios. Yo podía estar enamorado de ella, pero yo si no veía claro que Dios me pedía salir con esa chica y, y formar una familia cristiana con esa chica, yo no lo iba a hacer. Yo no lo iba a hacer porque yo lo que quería era hacer la voluntad de Dios. Mis sentimientos me pedían una cosa, ¿eh? Pero yo quería hacer la voluntad de Dios y yo le decía, mira, Señor, lo de los 11 años vamos a olvidarlo, lo de los deseos de misión vamos a olvidarlo. Tú a mí muéstrame qué es lo que quieres, pero que sea esto, que sea salir con esta chica. O sea, como que le ponía las condiciones, ¿no? El Señor tuvo mucha paciencia conmigo, ¿no? Porque ¿cómo puedes pedir, ¿no? Al Señor que te muestre su voluntad y al mismo tiempo ponerle condiciones? O sea, no tiene sentido, ya lo veis. Pero, pero, pero tuvo mucha paciencia conmigo porque el Señor es muy bueno y sabe amoldarse al ritmo, ¿no? Al ritmo de cada uno. Bueno, yo era así, ¿no? Y, pero fíjate, yo quería hacer la voluntad de Dios, yo quería hacer la voluntad de Dios y le pedía con insistencia, ¿no? Que me mostrase cuál era su voluntad. Le pedía, Señor, por favor, muéstrame, ¿no? Que quieres que empiece a salir con esta chica. Y yo en aquella época, ya con 15 años, yo empecé a ir a misa todos los días, no solo los domingos, sino que iba a diario. Rezaba también, yo le quería mucho a la Virgen y rezaba el rosario también a diario. Había veces que llegaba la noche, ¿no? Y me daba cuenta de que se me había olvidado rezar el rosario, pero no pasaba nada. Lo rezaba de rodillas en la cama, sin que nadie me viera, procuraba hacerlo sin que nadie me viera. Bueno, pues eh, quiero decir que mis deseos de búsqueda de la voluntad de Dios seguían ahí presentes, ¿no? Y ojalá estén también en vosotros. Y el Señor me hizo ver su voluntad claramente. ¿Cuándo fue? Fue en Inglaterra. Mis padres me mandaron a un internado para aprender inglés. Fue solo un mes, ¿eh? Y mis padres, pensando que me estaban enviando a un internado católico, pues resulta que me enviaron a un internado anglicano. Eh, y fue una experiencia muy buena, pero al mismo tiempo fue dura. Porque, claro, yo os he dicho, ¿no? Que estaba acostumbrado a una vida cristiana, de oración, de misa diaria, de rosario diario. Y yo en Inglaterra no tenía esa posibilidad, porque estaba en un internado anglicano y yo no podía salir del internado para ir a misa, aunque se fuera para... O sea, no se podía salir. Y empecé a sufrir bastante. Pero al ver la situación, el primer día, cuando vi el panorama, ¿no? lo que me venía encima, decidí, le dije al Señor, mira, ya que no puedo alimentarme de ti en la Eucaristía, pues por lo menos me alimentaré de tu palabra. Y tú me vas a hablar a través de tu palabra, porque tú hablas a través de la Sagrada Escritura. Entonces, todas las noches tengo una cita contigo, Señor, y todas las noches, pues encima de la cama, abría la Sagrada Escritura, abría la Biblia y pedía al Señor, ¿no? que me hablase a través de ella. Fueron noches preciosas y hubo una noche especial que fue muy, muy bonita. Ha sido la noche más feliz de mi vida. La noche más feliz de mi vida. Abrí la Biblia y, y el Señor me hizo ver con claridad una cosa, que esos deseos que yo tenía de saciar, de apagar la sed en África, seguían estando presentes. Que yo quería apagar la sed en África y que quería apagar la sed en todo el mundo. Y que había una sed que mataba, que mataba el cuerpo, que es la sed física, ¿no? Que había gente que moría de sed. Pero que había una sed todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque mataba el alma. Mataba el alma. Y esa muerte es mucho peor que la muerte física. Es la peor de las muertes. Es la muerte de no sentirte amado, de no encontrarte con un Dios que te quiere con locura. Y que yo tenía esa sed.
que yo tenía esa sed y que el Señor me estaba ofreciendo saciar mi sed. Y al mismo tiempo me estaba pidiendo que saciase la sed, ¿no? Pero ya no solo, no en África, me pedía que saciase la sed en ese internado. Me pedía que saciase la sed de Dios en mi ciudad, en mi diócesis. Porque la gente en San Sebastián, en nuestra diócesis, que ya os pido oraciones por ella, muere de sed. Muere de una sed que es potentísima. Y el Señor me estaba pidiendo saciar esa sed. Me estaba recordando, mira, Miquel, tú quieres ser misionero, tú quieres dar tu vida, tú quieres saciar la sed del mundo, tú quieres darme a mí, a los pobres, a esos que se están muriendo de sed. Y es verdad. Y fue, bueno, yo volví a empezar a llorar, ¿no? Pero esta vez de gozo, de gozo. Un gozo grande, ¿no? De decir, como el Señor me puede estar haciendo este regalo, ¿no? Como el Señor, ¿por qué? ¿Por qué te has fijado, Señor, en mí? ¿Por qué te has fijado, Señor, en mí? Si soy tan pobre, ¿cómo esperas que yo sacie la sed del mundo? No puede ser. Pero al mismo tiempo estaba agradecidísimo, ¿no? Porque es un don inmerecido, la vocación al sacerdocio, un don inmerecido. ¿Cómo puede ser que el día de mañana pueda yo consagrar? ¿Cómo puede ser que yo pueda perdonar los pecados el día de mañana? ¿Cómo puede ser que yo sea un instrumento de Dios para que muchos le puedan conocer, se puedan encontrar con un amor que les cambie la vida? Porque a mí me la ha cambiado, a mí encontrarme con el amor de Dios me ha cambiado la vida. O sea, es que no hay nada mejor. Bueno, pues así fue, ¿no? Y yo volví de Inglaterra, emocionado, ¿no? Y lo dijo, se lo conté a un sacerdote y me dijo, miradme, pues vamos a hacer un pequeño proceso de discernimiento vocacional. Esto fue con 16 años y discernimiento vocacional y pues lo llevamos, ¿no? Y hasta que entré al seminario. Y fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Porque claro, el Señor, es verdad que te prueba, ¿no? Y te va probando en tu vocación, pero al mismo tiempo te cuida mucho y sabe hacer las cosas muy bien, muy bien. Se amolda, se abaja a nuestro nivel, se abaja a nuestro nivel. Así lo hace, ¿eh? Porque yo, fíjate que yo iba con mucho miedo al seminario, porque, entre otras cosas, una de las cosas que me daba miedo es, mira, si somos 4 gatos, o sea, yo veía el seminario y decía, pero si están 6 en nuestro seminario, están 6, para una diócesis de más de 700.000 habitantes. ¿Cómo puede ser? ¿No? Solo 6 seminaristas. Y además algunos no conocía. Entonces yo entraba con miedo al seminario. Entraba con miedo. Y, y fíjate, en una diócesis en la que hay tan pocas vocaciones, resulta que uno de mis mejores amigos, que se llama Juan Bernabé, que además íbamos a la misma clase en el colegio, a la misma clase. O sea, que él de repente me dijera a mí que yo también voy a ir al seminario. O sea, para mí fue un regalo enorme. Yo que iba un poco así como, me sentía un poco como desamparado, ¿no? Como con miedo, porque, tío, voy a un lugar que va a ser duro, que no conozco bien, que no conozco a los seminaristas, además, que parece que somos 4 gatos. Y de repente el Señor, ante esos miedos, me dice, mira, Miquel, tú confía en mí, que yo te pongo a Juan Bernabé y que va a ser un apoyo para ti en el seminario. Y así lo ha sido. Y Juan y yo nos hemos ordenado diáconos, bueno, nos ordenamos el año pasado, el 29 de junio. Y si Dios quiere, pues seremos ordenados también la misma fecha sacerdotes. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, estará cerca. En cuanto acabe esta pandemia, pues el señor obispo ya ha hablado con nosotros para ordenarnos. Y estoy feliz, ¿no? ¿Cómo el Señor hace las cosas? Ante los miedos, pues Él se hace grande. Donde tú no esperas nada, donde tú, pues Él sabe abrir un camino en medio del desierto, sabe abrir el mar rojo y que tú pases por él, que tú pases por donde a ti te parece que solo hay muerte y de repente pues Él te abre el camino. Y es que así lo hace. Y así lo hace con la vocación de cada uno de nosotros. Por eso os invito, ¿no? A que seáis valientes, que no tengáis miedo a preguntarle al Señor qué es lo que quiere de vosotros, eh, porque lo que quiere Él es lo mejor para vosotros. Yo así lo veo en mi vida. Y ya os digo, es en medio de la cruz, es un misterio. La vida cristiana es un misterio. Cómo el Señor hace estas cosas en medio de la cruz y cómo el Señor es capaz de nuestros sufrimientos, nuestras cruces, volverlas dichosas. ¿Por qué? Porque en la cruz nos encontramos con Él, que es un amor sanador y que nos quiere con locura. Es así. Esto es así, señores. Esto es así. No hay vuelta de hoja. Y bueno, pues simplemente esto, ¿no? Ojalá que esta historia, ¿no?, que el Señor ha hecho conmigo, pues evidentemente no voy a pedir, ¿no?, que haga la misma historia con cada uno de vosotros, porque
porque con cada una tiene una historia personal, intransferible, que es única. Con cada uno de nosotros hace una historia única. Pero lo cierto es que quiere hacer con cada uno de vosotros una historia. Con cada uno, contigo quiere hacer una historia. Conmigo la está haciendo y contigo también la quiere hacer. Quiere hacer una historia de amor contigo. Fíjate de él, porque es lo mejor que te puede pasar. Seguir los caminos del Señor es lo mejor que el ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué es lo que nos hace feliz. El Señor, el Señor sabe mucho más de lo que tú te conoces. El Señor te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sondea tus entrañas. Él es grande, Él es muy grande. Bueno, y ya por último, sin más, para acabar pues, como este testimonio, ¿no? que os he dado de mi vida, pues también deciros, ¿no? que el Señor está haciendo grandes regalos, ¿no? que yo lo veo, ¿no? y cómo hace grandes historias, ¿no? No solamente conmigo, sino también en mi familia las está haciendo. La hizo con mis padres, que también se casaron pues buscando hacer la voluntad de Dios. La está haciendo también con mi hermano mayor, ¿no? Que ha entrado al seminario después de momentos difíciles, ¿no? En los que yo también, pues, para mí, yo sufría con él y yo sufría viéndole, ¿no? Porque tuvo una época muy difícil en su vida. Pero, pero gracias a Dios, pues él también se ha encontrado con este amor. El Señor cambia la vida, el Señor puede hacer grandes historias contigo si tú te fías de él. Ánimo.